vamos a hablar del cuidado tan importante y la relevancia que tienen nuestras cuerdas vocales. Para eso la recibimos aquí a Juana Román Subeldía. Ella es fonoaudióloga. ¿Cómo está, Juana? Muy bien, gracias. Bienvenida. Además de cantante. También. También cantante. Bueno, qué importante el tema de las cuerdas vocales. Y a mi entender no se le da el tratamiento que realmente debería darse. Yo creo que en todas las carreras o en todas las escuelas debería hablarse de la fonoaudiología. Sí, pasa que la voz atraviesa todo, ¿no? A veces en general se le da, y en muchas circunstancias no tanta como se debería, coincido, mucha atención a todo lo que es voz profesional, ¿no? Aquellas personas que necesitan su voz para trabajar. Es ahí donde quizás tiene un mayor lugar en las formaciones, aunque muchas veces no es del todo suficiente. Sin embargo, la voz es comunicación, por lo tanto nos alcanza a todos, absolutamente, más allá de la edad, de la ocupación. La verdad es que sí, es algo relevante. ¿Cómo también atraviesa a la voz y a las cuerdas vocales la emoción, ¿no? Porque alguien por ahí pierde la voz por una emoción, por un disgusto. ¿Qué situaciones ves vos en tu consultorio? Sí, la realidad es que lo emocional de vuelta atraviesa todo. Entonces pasa que la voz, al tener que ver tanto con la comunicación, por supuesto que expresa muchísimo. Cada vez hablamos menos por teléfono, pero cuando uno habla con alguien sin verlo, que conoce mucho, a través de un audio quizás hoy en día, enseguida uno puede detectar, ¿no? Si hay algún cambio en la voz, uno detecta, ¿estás bien? ¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado? Claro. ¿No? La voz transmite eso. Te noté raro. Te noté raro. Y a veces eso, uno no tiene mucho, algo muy concreto para decir, pero algo cambió. Y tiene que ver con a veces las características de la voz o incluso del habla, ¿no? Del ritmo, la velocidad, las pausas. El habla y la voz transmiten mucho a nivel emocional y eso, lo que me impacta emocionalmente se va a traducir en cómo lo comunico y viceversa, ¿no? Porque uno cuando tiene que hacer un uso profesional de la voz sabe que también haciendo algunos cambios de algunas características puede generar distintos efectos en la otra persona. Y después es verdad que hay muchas situaciones emocionales muy concretas, muy puntuales que generan cambios bastante como abruptos en la voz. Así como se instalan de manera muy abrupta, también si trabajamos de la manera adecuada se restaura la función vocal bastante rápido. Sin embargo, esos cuadros puramente emocionales existen, pero son los menores. No es lo que se ve con mayor frecuencia. Ahora, sí, todo cuadro de voz impacta a nivel emocional, ¿no? Y ese impacto emocional también se refleja. Claro, hay círculo. gente que dice, no sé, va a la cancha, grita, vuelve, no disfónica, con poca voz, afónica, directamente sin voz. Que esos casos reiterados después puede terminar primero en nódulos, después en pólipos, porque no es solamente, si perdí la voz, me quedé difónica, me quedé afónica. Después tiene una implicancia que hay gente que dice, ¿qué me tengo que operar de un pólipo? Sí, incluso empieza como el miedo, ¿no? Para una lesión así, basta un grito. Claro. Y a veces implica, siempre hay más de un factor, siempre en la voz, todo es multifactorial, pero muchas veces hay personas que hacen un uso tranqui de su voz, por ahí no se dedican a usarla profesionalmente, son más bien callados, pero tuvieron un evento, un recital, un gol, una fiesta y se conjuga un poco a veces hay un poco de mala suerte y esa lesión se puede producir. La verdad que el uso intensivo de la voz, sobre todo en ambientes muy ruidosos que me implican también un uso de alta intensidad de la voz, bueno, pueden tener un impacto bastante inmediato. ¿Cómo sería, qué cosas uno debe hacer para mantener sus cuerdas vocales sanas? Para el común de la gente, no para el que utiliza la voz diariamente como nosotros, para el común de la gente. Porque también impacta la alimentación, la comida, el que tiene reflujo, el que toma mucho alcohol, el que toma mucho mate, el nivel de hidratación, el nivel de descanso. Todas esas son cosas que a veces no son subestimadas en relación al impacto que tienen. La verdad que como recomendaciones generales es mantener una buena hidratación, obviamente evitar tabaco, ¿no? El tema de la hidratación
es muy importante porque hay que tener en cuenta que el agua que yo ingiero no pasa por las cuerdas vocales. Pasa por el otro, ¿sí? El otro tubito, pasa por la parte digestiva y nosotros las cuerdas vocales las tenemos en la vía respiratoria. Entonces, el agua, que todos sabemos, es como que uno lo primero que piensa en la voz es el agua, no pasa por las cuerdas vocales y algo tan nocivo como sabemos que es para la salud en general, pero hablando puntualmente de la salud vocal, el humo pasa al entrar y al salir, pasa doblemente por nuestro tracto respiratorio, nuestro sistema laringio. Entonces, es súper importante el cambio que generan los tejidos. Y el hacer un uso inteligente de la voz, ¿no? Porque, a ver, uno... gritar a veces en la vida hay que gritar, a veces en situaciones de alerta, situaciones de peligro, obviamente situaciones de discusiones, eso puede suceder. El tema es no hacer un abuso, ¿no?, de ese recurso. No es lo mismo hacer un uso de alta intensidad en algunas ocasiones de manera esporádica que aquellas personas que usan su voz fuerte, hablando en términos sencillos, todo el día. Hay ciertos modelos comunicacionales que tienen que ver también con modelos familiares, ¿no?, que tienden a hacer un uso de alta intensidad todo el tiempo. Claro, sí, hay familias que hablan no a los gritos, pero que hablan fuerte. Sí, entonces eso para algunas personas, al menos en algunos determinados momentos de su vida, es algo que puede jugarles en contra. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos cuenta que las cuerdas vocales, hay que ejercitarlas como cuando uno ejercita su cuerpo, sus músculos, su cabeza? Porque es una función tan inherente al ser humano que hasta que no hay alguna dificultad la damos por hecho. No lo valorás. Claro, y es lo que pasa. También, bueno, es una realidad que uno tiene que ponerle atención a muchas cosas, ¿no? Entonces... tiene un poco de sentido decir, si yo nunca tuve problema en la voz y demás, bueno, ¿por qué voy a hacer ejercicios? Por eso todo depende del momento que uno esté transitando, atravesando y cuáles son las prioridades y los momentos, ¿no?, de la vida. Pero sí, cuando uno tiene, como papá, tiene un hijo chico y ves que ante situaciones, no sé, va a jugar al fútbol y sé que vuelve difónico, bueno, algo está utilizando mal. Eso sin duda, con una visita a un fonoaudiólogo, en 1 o 2 veces ya le corrige ese error. Eso, la verdad que cada vez por suerte las derivaciones en niños son más frecuentes, las disfonías en niños son súper frecuentes. Muchas veces son niños que tienen ciertas características difónicas de la voz desde el nacimiento. Entonces, desde que empiezan a hablar ya tienen ciertas características de voces por ahí que son más graves de los que esperamos para su edad, o más ronquitas, o esto que tienen tendencia a quedarse difónicos más rápido, después de un cumpleaños, después de que estuvieron en el jardín, vuelven difónicos. Y muchas veces, como es algo de toda la vida, se naturaliza, ¿no? Entonces, es así, como el abuelo, tiene la voz ronca como el abuelo. Esa siempre es su voz. Claro, y sí, es su voz, puede ser divina, puede ser una linda voz, ¿no? Porque eso no, el tema es qué funcionalidad le da a ese niño, claro. Sobre todo que no le empiece a generar limitaciones, ¿no? Esto de vuelve un cumpleaños y está 1 día y medio difónico. Y bueno, pero ese chico va a tener limitaciones después para comunicarse en el colegio, en otras actividades. Hay chicos que, por ejemplo, les encanta cantar, ¿no? Entonces tienen dificultades en ese sentido. Impacta en la calidad de vida y de desarrollo. Entonces muchas veces, a veces los papás consultan, pero claro, bueno, pero siempre es así. Bueno, es así, sí, sin dudas, pero puede darse herramientas para que esté mejor y que atraviese todo su desarrollo vocal. Ese sistema fonatorio va a ir creciendo, se va a ir desarrollando y bueno, con quizás un acompañamiento, eso lo puede hacer sin que le genere limitaciones en su funcionamiento. Son ejercicios tan simples que hasta uno se siente ejercicios pagos, si se quiere. Pues es como, esto me va a mejorar, va a tensar mis cuerdas vocales y sí. Y lo que es... importante saber es que en todos, ¿no?, uno puede empezar con ciertos cambios en la calidad vocal que a medida que uno los va sosteniendo pueden empezar ya a generar cambios musculares al menos más perceptibles, en el sentido de pero empieza a haber, sobre todo en niños, cada vez más esfuerzo al hablar, tensión, y que muchas veces se traduce en dolor al hablar cuando llegamos a ciertos niveles. Dice que hablan y se agarran así como el cuello porque les duele. Exacto.
¿Qué pasa también, bueno, con las personas ya saliendo de lo que es las cuerdas vocales y la voz, la parte de pronunciación? No sé, el rotacismo, cuando, viste, les cuesta, pero le contamos a la gente, la R, ¿no? Que ahorran, tipo franceses, ¿no? Sí. Que eso se ve, a veces uno escucha a personas profesionales y yo digo, ay, ¿por qué no van a una fonoaudióloga que en muy poco tiempo, o el ceseo con Z, las personas que hablan con Z, que después también muchas veces son blancos de burlas? Sí. Bueno, la R nos persigue a las fonoaudiólogas, es como que... Claro. Sí, todo lo que hacemos son Rs. Claro. Pero sí. Pero, ¿viste que a ver, por supuesto, como... la precisión articulatoria es fundamental para una comunicación eficiente, ¿no? Y para poder también, incluso ya cuando, claro, somos adultos, poder comunicarnos con seguridad ante distintas situaciones. ¿Pero por qué no van a ver a un fonoaudiólogo que no es tan...? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ese tipo de dificultades articulatorias, primero, no es lo mismo trabajarlas de niños que de adultos. Cuanto antes se aborde, mejor. Claro. Porque generamos como un circuito neuronal de reemplazo, ¿no? Una vez que, por ejemplo, la R, si no sale la R, una vez que se logra el sonido, tenemos que hacer que se utilice en cada lugar que corresponde, por así decirlo. Muchas veces cuando no se trabaja de niños, se trabaja más de adultos, lo que pasa es que se logra el sonido aislado, pero es difícil introducirlo en la espontaneidad. Lo mismo con el ceseo, con cualquier dificultad fonética, o sea, de articulación. Antes se empiece a trabajar. Cuanto antes mejor. Ahora, también todo esto tiene que ver con un nivel de identidad, porque hay muchos adultos que por ahí no lo han trabajado de niños por diversos motivos, que adultos lo trabajan y quizás logran el sonido, pero sienten que quizás va a ser raro que ahora de repente empezar a hablar distinto, porque ya se generó una identidad, una forma de hablar con la que a veces la propia persona se siente cómoda. A veces es más la opinión de afuera que el propio interés, y eso tiene que ver a veces con motivaciones. Conozco mucha gente que eso le genera a veces no querer hablar en público, no querer hablar en una reunión, y no se animan a consultar. Por supuesto, o sea, hay de un lado y del otro. El que no le molesta, no hay ningún problema. ¿Quiénes son los que más consultan a los fonoaudiólogos? ¿Van derivados? ¿Son los padres, son los adultos, son los chicos? Dentro de la fonoaudiología tenemos distintas ramas. Yo me dedico mayormente y me especializo en lo que es rehabilitación de la voz. Ahora, hay fonoaudiólogos que se especializan más en la parte del habla y lenguaje en niños. Hay personas que se dedican al lenguaje en adultos. Hay fonos que se dedican a la parte de audición. Hay otros que se dedican a la parte de deglución. Es una carrera súper amplia. Entonces, en función de eso, vamos a tener distintas poblaciones. En general, la fonoaudiología es como que está más asociada a lo pediátrico. En general, se nos conoce más, como te decía al principio, por la R, que quienes hacen lenguaje en niños hacen muchísimo más, te puedo asegurar, que tratamientos de R. Hay muchos casos de personas que pierden la voz. Yo lo veo cada vez más. Sí. Bueno, de hecho, hay trabajos como la docencia, bueno, periodistas, cantantes, y personas que no hacen, tienen que dejar porque mal utilizamos la voz. Sí, o a veces no todo tiene que ver con una cuestión técnica, sino con a veces una sobrecarga, ¿no? Y estar usando más para lo que mi sistema en este momento, quizás por diversos motivos, está pudiendo sostener. A veces no es que estoy haciendo algo mal, es que estoy haciendo mucho. Claro. Entonces, uno a veces debería tienen que encontrar un todos los días equilibrio. levantarse a hacer ejercicios. Si usa su voz para trabajar, sí. Toda la persona que usa su voz para trabajar a un nivel más exigente que el habitual, ¿no? Que el cotidiano, sí se recomienda hacer un calentamiento, pero así como también se recomienda un calentamiento de la voz, que es como lo más difundido, todos en alguna película, en alguna serie, algún comentario, la población lo conoce, pero así como hay que hacer una entrada en calor, hay que hacer un enfriamiento, una vuelta a la calma. Y eso se habla, hago todos los días, eso se habla menos. A ver, pero no después tengo la vuelta. de unas horas de uso sostenido de la voz, el sistema queda
como excitado, ¿no? Sí. En general la voz queda más agudizada, el volumen queda más aumentado y muscularmente la laringe trabaja distinto, tiene una posición más alta en el cuello. Esto es todo fisiológico, Sí, sucede. obvio. Si yo termino mi jornada laboral y no hago nada para cambiar esa situación, ese modo profesional de uso de voz, mi laringe sigue entendiendo que está en ese mismo modo. Entonces, si yo no hago nada para generar un switch y volver a mi voz de amiga, de madre, claro, relajamiento. esas ¿Y horas qué de tengo que uso se hacer? ven A ver, extendidas. ¿qué se Como hace? mínimo, de forma pasiva, hacer un rato de descanso de voz. Descanso de voz, ¿sí? Muchas veces sí, frenamos, no estamos al aire, no estamos dando clase, ¿no? Pero seguimos sin darle un descanso. Mando un audio, llamo por teléfono, me junto a tomar un café con alguien. Entonces, si bien no es la misma exigencia probablemente, si no hago un cambio, mi laringe no sabe dónde estoy. Claro. ¿Sí? Entonces, mínimamente un buen descanso de uso de voz, recuperación de hidratación y cuando continúo hablando tratar de hacerlo de manera más tranqui, a un menor volumen, conscientemente darle una pausa. Después se puede hacer con ejercitación puntualmente, digamos, También. acompañar, ¿sí? Pero bueno, eso Qué se interesante, ve. ¿no? El tema de las voz, las cuerdas vocales. Y estamos aquí con Juana Román Subeldía, que es fonoaudióloga. ¿Cómo te encontramos en redes? En redes me pueden encontrar como Fono JRZ. Fono JRZ. Ahí la encuentran en redes sociales. Bueno, y la próxima te queremos que vengas a cantar. Bueno, cómo no, hacemos ahí un combinado. Ahí está, me encantó. Bueno, muchas gracias.